Bueno, un poco de esto, ¿no? Empezamos con esta. ¿Pueden ver ahí o no? Lo que les compartí. Sí, Sí, son imágenes. Es una imagen de una estatua que hay en Francia que se llama El Pensador y que significaba educación o catástrofe, un poco lo que planteaba Sarmiento, civilización o barbarie. Esta estatua es un antecedente, creo que se encuentra en el Louvre. Es un antecedente de lo que es nuestra ley 1420, el pensador. Si usted tiene la posibilidad ahí de buscarla y por qué se hizo, la verdad que está muy buena la historia del pensador que da a esta ley que nosotros habíamos visto y que habla de la ley 1420, la ley de educación común, gradual. Bueno, y acá dice los artículos que está bueno profundizarlos, eso es, profundizarlos. Por ejemplo, en el artículo 1 dice, la escuela primaria tiene por inicio, uh, tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual, físico de todo niño de 6 a 14 años de edad. Después dice, la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a la preceptoria de la higiene. Bueno, la obligación escolar comprende a todos los padres. Atención a esto, ¿eh? La obligación escolar comprende a todos los padres, tutores o encargados de los niños dentro de la edad escolar establecida en el artículo primero. O sea, no solo para todo aquel que estuviera encargado de un chico, tenía que obligatoriamente hacerlo participar de la escuela, ¿eh? Dice el artículo 4, la obligación escolar puede cumplirse en la escuela pública, en las escuelas particulares o en el hogar de los niños. Puede comprobarse por medio de certificados y exámenes, evaluaciones, y exigirse en observancia por medio de amonestaciones y multas progresivas, sin perjuicio de emplear, en caso extremo, la fuerza pública para conducir los niños a la escuela. Claro, o sea, no era que si el niño no quería ir a la escuela, te iban a buscar la policía y te iban a buscar tu casa, ¿no? Bueno, se contemplaba eso a través de lo que antes se denominaba ese castigo escolar, que era, si vos le preguntabas a tu viejo o a tu vieja, era el de las amonestaciones, el de las sanciones. Creo que eso ya, o por lo menos en algunas instituciones eso ya no existe. Creo que, quiero creer que existe lo que tiene que ver con la persuasión, con el convencimiento y con todo eso, y que no existen las sanciones. Quiero pensar. El artículo 5 dice, la obligación escolar supone la existencia de la escuela pública gratuita al alcance de los niños de edad escolar. Con tal objeto, cada vecindario de 1000 a 1500 habitantes en las ciudades o 300 a 500 habitantes en las colonias y territorios constituirá un distrito escolar con derecho por lo menos a una escuela pública donde se dé en toda esa extensión la enseñanza primaria que establece esta ley. Esto también tiene que ver con acercar a los niños a la educación. O sea, no eran materias muy específicas o materias complicadas, complejas, difíciles, no, eran, digamos, primero fue la enseñanza de la lengua. Así que esa fue como la materia que resurgía, lo fundamental para adentrarse o para ir adentrándose en las otras materias. El artículo sexto dice, ¿me escuchan, che? O... profe, perdón, ya que hizo ahí un parate, ¿puede aceptar a Morán? A Morán Bruno, porque dice Profe, que está esperando que lo acepte. disculpe que lo corte. ¿Sí? Ahí me avisaron una... Ah, está muy bonito, perdón.
Bueno, ustedes si me pueden ir avisando ahí, porque no sé qué le pasa a esta compu que está media como lentón. Bueno, ahí está, a ver. Estamos en el artículo 6. Dice bueno, a ver si... El mínimo de instrucción obligatorio comprende las siguientes materias, que es lo que habla recién: lectura y escritura, aritmética, las 4 primeras reglas de los números enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley nacional de moneda, aparentemente dice ahí. Pesos, moneda, pesos y medidas, geografía particular de la República Argentina, nociones de geografía universal, historia particular de la República Argentina, nociones de historia general, historia nacional, moral y urbanidad, nociones de higiene, nociones de ciencias matemáticas, físicas y naturales, nociones de dibujo y música vocal, gimnasia y conocimiento, gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional, que no había maestra, sino que estaba a cargo de militares, ¿no? De militares que que ejercieron el cargo durante mucho tiempo y que después no retoma esta idea, después con la creación del Instituto Superior de Educación Física, Romero Bres, y un poco antes de Romero Bres, y un poco con esto, con la creación de escuelas normales, hay un esbozo de organización de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la gimnástica, con la actividad física, con la educación física. Dice, para las niñas será obligatorio además el conocimiento de labores de manos y nociones de economía doméstica, para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillos, y en las campañas nociones de agricultura y ganadería. Y el artículo 7 dice, en las escuelas públicas se enseñarán todas las materias, se comprende el mínimo de instrucción obligatoria desarrolladas convenientemente según las necesidades del país y capacidad de los edificios escolares. Esto es lo que dice bien la ley 1420. ¿Y por qué se dice la educación? A veces es una pregunta de examen porque los profes la preguntamos y no la saben contestar. ¿Qué es esto de la ley de educación gradual? ¿Qué significa esto? A ver si los dije a ustedes. Lo gradual, ¿por qué? Que iban pasando de grado en grado, Exacto. iban avanzando. Lo laico. Que no dependen de ninguna religión. Exacto. Lo obligatorio, lo vimos recién, de 6 a 14 años. Y ahí hablaba también de la obligatoriedad de todo aquel que tuviera hasta cargo. No era que vos seas padre. O sea, si te tenías a cargo un niño, tenías que mandarlo a la escuela sin utilizar la fuerza pública, digamos. O sea, no ese tío buscar, si iba a utilizar un sistema de sanciones que no comprendían a esto de la fuerza pública para enviar a un chico a la escuela. A ver otra cosa, si hay para compartir ahí, y la podemos ver. Bueno, algunas leyes y después las vamos a ir profundizando a medida de que vayamos haciendo revisión histórica, de que vayamos viendo los presidentes, los personajes, los protagonistas de la educación en Argentina. En 1868, Sarmiento promueve una ley de subvenciones. ¿Qué era esto? Bueno, de que el Estado tenía que digamos, enviar fondos para hacer escuelas en provincias donde había urgencias económicas. Después esto se consolida, se promulga, se reglamenta. ¿Con qué? Bueno, un poquito más abajo, si me voy un poquito más abajo, vas a ver, por ejemplo, en 1905, la ley Laínez. ¿Qué era la ley Laínez? Era una ley que promovía la construcción de escuelas en Chaco, la Patagonia y la Capital Federal. Todos los otros lugares estaban en luchas. Así que en Chaco, en Capital Federal, como siempre, y en Patagonia, era en donde se promovían estas escuelas
construir estas escuelas en zonas desfavorables. Acá había algo para analizar también que se produce ahora, y que me gustaría que lo escuchen y que lo atiendan, porque si viajan o tienen la oportunidad de trabajar en otras provincias, de estudiar en una provincia y ejercer en otra, es probable que los currículums cambien, Y esto es lo que sucedía en esta época. Había escuelas provinciales y escuelas fiscales, que eran las escuelas fiscales, eran las escuelas fisco, las escuelas de la nación, y se constituía, se establecía entre ellas un conflicto de currículums. ¿Por qué? Porque en algunas provincias se enseñaba alguna cosa, o lo que la gente del Ministerio de Educación de una provincia consideraba que era importante para poner en el currículum alguna cosa, y desde la nación decían otra cosa. Entonces había intereses en puja de la provincia y de la nación. ¿Qué es lo que pasa hoy? Cuando vos tenés, bueno, cuando tus hijos, no sé, cuando tus hermanos, si estuvieron en un lugar y tienen la posibilidad de trabajarse en otro, te dicen, no, tu currículum te marca esto, tenés que rendir 3 materias, o 4, o 4, 5, lo que sea. Y bueno, ahí tenemos un conflicto curricular por esta escuela, por esta noción de lo provincial y de las escuelas del fisco, las escuelas de la nación. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y después algunos números, algunas estadísticas que tienen que ver con esto de la explosión de la educación en la época sarmientina, que es innegable. En eso creo que de 1.300 a 2.000 escuelas, casi un tercio más. Las escuelas normales, que acá en Córdoba tenemos 2, el otro día uno de los chicos me decía, yo tuve oportunidad de estudiar en una, profe, el Garzón Agulla, el Alejandro Carbó, que eran escuelas que eran como las escuelas de avanzada, eran como las escuelas más adelantadas, y también tenían la función de capacitar maestros. Pasa de 10 a 18, qué poquito, profe, bueno, pero ahora tenemos la cantidad de habitantes es bastante mayor. El total de docentes se triplica, de 1950 a 5.300. El total de alumnos pasa de 80.000 a 180.000. También casi un tercio más. O sea, esa fue la explosión de la escuela, la explosión de pensar que la educación era un posible salvataje para Argentina, de que la escuela te incluía en un trabajo. Perón, con las escuelas técnicas, fue un boom, lo que es hoy FADEA, Industrias IME, el CASAFUS, todas las escuelas técnicas. Eso fue, bueno, si se lo preguntas a alguien, te lo puede. Hay una charla que dan en el Museo de la Industria, y hablan del brigadier San Martín, que fue uno de los gerentes, de los jefes de la fábrica IME, y después, bueno, todo lo que es hoy FADEA. Y si vos escuchás con atención, fue primero el Torino. Bueno, me estoy adelantando un poquito acá, pero me adelanté a Perón. Pero después se los cuento. La ley 26.206, también es pregunta de examen. La ley 26.206, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6%, 6% del Producto Bruto Interno. Todo lo que vos vendes, el 6% de todo lo que vos vendés en el país, eso estaría destinado a educación. Por supuesto, siempre esto fue una entelequia, porque nos rasgamos las vestiduras con este tema de la educación, qué sé yo, y cuando no son las pizzas, son las pruebas a aprender, y el sueldo docente y la infraestructura docente, bueno, digo que en la entelequia queda en lo abstracto, porque jamás se cumplió esto. En la época de 1990, en el modelo neoliberal de Menem, alcanzó el 3% máximo
Y hoy estamos, creo que en el 1,6 del Producto Bruto Interno, lo que le destinamos a la educación en Argentina. Hay otros países... Pablo, ¿vos sabés que se te corta, Pablito, o a mí? A ver, a ver, a ver. Decía que en la época de Menem es donde fue como un auge en las escuelas privadas, los colegios privados. Sí, hubo un auge de escuelas privadas que pasaron creo que también del 60 a un 80%, el auge de escuelas privadas. Desaparecieron las escuelas técnicas. Sí, que después la retomó, por eso quería, desaparecieron las escuelas técnicas, pero después Perón la retoma esa idea y toma la escuela para el trabajo. Es un modelo importado de la Alemania hitleriana. Pero en ese momento, en 1955, Argentina le sirvió. Bueno, le decía que la 26206 para alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno, la 24049, en donde se transfieren todas las escuelas del fisco, la 24049 se transfieren todas las escuelas de lo nacional a lo provincial, estado en el que esté. Si había una escuela nacional en Cruz del Eje, bueno, la escuela iba a ser provincial. Era como que la nación se desligaba. Esta era fue en la época de Menem también, la nación se desligaba del costo de la educación. Estaba depositada en la persona el mérito. Entonces el único que te podía salvar eras vos. Por eso la discusión de ahora del mérito y la posibilidad, ¿no? Digo esto para que lo reflexionen ustedes. ¿Cómo es esto del mérito? Y bueno, algunas veces tenés la posibilidad de que con tu mérito llegas a lo máximo, y otras veces no tenés la posibilidad de ir a la escuela. Diego Maradona fue una persona que no tuvo la posibilidad de ir a la escuela o formarse o ir a la universidad. Pero ¿quién puede negar de que fue un genio? Después discutimos todo lo maradoniano, de esto, de lo otro, y lo personal. Por eso discutirlo, pensarlo, está bueno eso. Después la ley 24.195, la ley de educación federal. Bueno, ahí en el año 93 también lo mismo. Fue en base a la 24.049 e intentaron hacer como una profesionalización de la educación. Hicieron la inicial, la básica, polimodal, ¿te acordás polimodal? Yo iba el polimodal. Bueno, yo no. Ustedes capaz que han tenido el polimodal. Superior y cuaternaria, que era la formación de profesionales. Por supuesto, esto también como muchas de las leyes argentinas, ¿no? En época de Menem. La cuaternaria era para la formación de profesionales. Si vos le preguntás a un profesional si fue alguna, si se adhirió a esta ley, no, creo que no hay ni conocimiento. Y después la 26.206, que se resanciona y dice la educación como bien público y política de esto en época de Kirchner. Se sancionó en el 2006, educación como bien público y política de Estado. Ley de financiamiento educativo. Ustedes seguramente escucharon, uy, esto fue hermoso. Bueno, fue hermoso. Fue traumático. Fue hermoso contándoselo a ustedes porque, digamos, en la lejanía de esta historia uno puede ver algunas cosas que no veía en el momento. Acá había una maestra que se llamaba Marta Maffei, que armó la carpa blanca al frente del Congreso. Y bueno, por ahí pasaban los cantantes, digamos, más
los cantantes de pop, de rock, y hacían un recital de rock ahí en la Carpa Blanca. Spinetta, León Gieco, Charlie, cantaban los grupos rockeros, algunos que venían del exterior, y se alcanzó eso, digamos como que Maffei se lo hacía mucho a Menem por esta política neoliberal. Pero después con esta ley del financiamiento educativo se llega al Fondo Nacional del Incentivo Docente, que se saca de las patentes de los autos, del patentamiento de los autos y de los cigarrillos, y de la ley de educación sexual integral, que estamos ahí, veremos, pero vamos y vamos y vamos, y estamos tratando de remarla para sacarla y que se dé, y esta cuestión del laicismo y todo eso. Me quedaría de entrar un poquito en lo que le hablé antes, en la época de Perón, porque como estamos todos, viste, y como decía en la clase pasada, estamos en esto de los odios y de las descalificaciones y qué sé yo. Bueno, Perón toma este modelo productivo hitleriano alemán. Ellos tenían el Volkswagen, el escarabajo, el auto del pueblo. Y en Argentina también tuvimos el auto del pueblo. Se llamaba el auto justicialista, se fabricaba en Fadea. 11.000 personas trabajando, el boom de la producción más grande de Argentina. 11.000 personas en Fadea. Cuando salían a las 3 de la tarde, a las 2:30 de la tarde, cuando todos los trabajadores salían por la zona de la Fuerza, se lo preguntaba a cualquiera, ¿no? Salían por la zona de la avenida Fuerza Aérea, era como que Argentina, no sé, hubiese ganado el Mundial de Fútbol, porque toda la gente de los balcones agitaba banderas, tocaba bocinazos, se ocupaban las dos manos para ir para la mano del centro. Digamos, desde la zona cuando te va al dique San Roque, se ocupaban las 4 manos, las que vienen y las que van, bueno, ahora son 6, para el lado del centro por la avenida Fuerza Aérea. Y la gente salía a saludar a todos estos trabajadores que eran considerados héroes. 11.000 trabajadores. Perón le dio mucha importancia al deporte. Perón sponsoreaba a los deportistas. Cuando hablamos de los Juegos, mira, pasó algo muy particular con esto, porque esto de los Juegos Evita. Primero, ¿cómo conoció Perón a Evita? Fueron a ver una pelea de Pascual Pérez, que era un mini mosca, un boxeador mini mosca. Y bueno, fueron a ver una pelea y aparentemente ella estaba sentada en el ringside, había un espacio vacío y después se tenía que sentar Perón. Y en ese espacio vacío se sentaba un conductor de televisión de la época, que seguramente ustedes se lo han contado sus abuelos, que se llamaba Roberto Galán, que tenía un programa en el Canal 9, era una persona que unía parejas. Entonces él le hacía, el programa se llama Yo me quiero casar, ¿y usted? Lo tenía en los 90, en los 80. Entonces presentaba a diferentes personas. Entonces había 3 mujeres sentadas en el lado izquierdo, perdónenme que me vaya porque 3 personas sentadas en el lado izquierdo, 3 chicas, mujeres, y 3 varones sentados en el lado derecho, y él trataba de encontrar las coincidencias. Entonces después se fijaba en unos papeles que aparentemente tenían las coincidencias de él escritas por cada uno ahí en esos papeles, y bueno, y decía, acá tenemos, me sale la imitación porque se ha formado una pareja, decía, y tenía un comedor nuevo, hablando en gaucho, y decía, se ha formado una pareja, y después decía las características, ¿no? Ella es ama de casa, es propietaria, querido, él es un trabajador de la metalúrgica, y van a ir al living, lo veo a Maragliano que se está riendo y me resulta muy buena stand-up, y van a ir a sentarse en el living del amor. Y después tenía un sillón grande, ¿viste? Como lo que tenemos ahora en nuestras casas, ¿viste? Y los hacía sentar a los dos, los hacía agarrar de la mano. ¿Y cuál era el regalo? Y van a ir a comer al restaurante El Rodeo en Alberdi, Carabobo. Y era un restaurante
medio pedor, era medio tinta, ¿no? Ahí en la zona de Rodeo y Carabobo, ahí en, no sé, en Buenos Aires, ¿viste? Y le regalaba eso, le regalaba un pajarito así en una jaulita, y esta persona los presenta. Y cuando Perón le pregunta, ¿por qué estaba ese espacio vacío? Ese espacio vacío era mío, dice, porque yo te la quería presentar a Eva. Le dice Roberto Galán. Así que empieza ese amorío, y empieza con este amorío, empieza esto de poner el nombre de ella una gesta patriótica como fueron los Juegos Evita. No hay nadie que se olvide de los Juegos Evita. Servían para vacunación, para censar alumnos, ¡ay, se me terminó el tiempo! Para censar a alumnos, para presentar certificados médicos. O sea, los Juegos Evita fueron ahí donde empezó Diego Maradona, y creo que ganó Diego con un campeonato con unos chicos de Villa Fiorito que se llamaban los Cebollitas. Ahí empezó Diego y ganó el primer campeonato. Y bueno, después tenemos la historia de Fangio con Perón. O sea, Fangio, ¿cómo te puedo explicar? En Europa era, no sé, Michael Schumacher. Él tenía que viajar, lo acompañaban 3 personas. Y de 5 viajes, en una lo sponsoreaba Perón. Entonces, suponente se tenía que ir de Nürburgring en Alemania a Francia, a Mónaco. Y por ahí estaba Perón. Se tenía que ir de ahí a Montmeló en España. Y ahí lo acompañaba Perón. Entonces, de 5 carreras, en 4 estaba Perón. Y no era un auto de hoy que en donde vos lo ves al negro Hamilton que va negro en el sentido en el bueno, ¿no? Porque él tiene una lucha muy importante. Él vos lo ves que va en el monopatín, todo snob, todo. No, ese auto, el auto de Fangio te quemaba las patas, los pies, perdón. El auto de Fangio, o sea, cuando hacía 50 vueltas, terminaba con las rodillas quemadas. Ese era el gran esfuerzo. Hoy tenés todo un auto computarizado. El ídolo de Hamilton, vos le preguntás y te dice Fangio. Cuando se hicieron las primeras carreras de Fórmula 1, porque hubo carreras de Fórmula 1 en Argentina, en el Autódromo de Buenos Aires, Perón acompañó a Fangio. Y Fangio era tan espectacular, tan buena persona, tan... Bueno, no voy a descubrir nada. Fangio era tan buena persona que en las últimas carreras, para que ganara él, porque o se te quemaba algo del motor, o se te rompía el motor, se quemaban las gomas, los contrincantes, los otros corredores, le prestaban el auto a Fangio para que Fangio termine la carrera. Era un grosso el tipo, eso es lo que era Fangio. Y Perón, cuando hacían las carreras en el autódromo, bueno, hacía todo este espectáculo que hoy vemos en los grandes espectáculos de Italia. Eso es lo que pasaba. Cuando hay el Gran Premio de Italia, no sé a lo que le gusten los deportes motor, cuando ves que pasan la escuadrilla de aviones de la Fuerza Aérea Italiana y pasan formando con el humo la barrera, el humo ese con los 3 colores de la bandera italiana, y que canta una tenor en medio de la pista, y lo que es Ferrari, lo que significa la marca Ferrari para los italianos, eso se hacía acá, loco. Acá se hacía un Torino que está exhibido en el Museo de la Industria, que cuando armaría una salida, loco, porque esta historia está buenísima. El Torino de Nürburgring estaba preparado, el motor estaba preparado para, sponsorizado por Perón, preparado por Fangio y Berta, de acá, el Oreste Berta, era jovencito, el que conocemos acá, de acá del Camino Carlos Paz, el que tiene los talleres a la izquierda. Y estaban preparados, estaban tocaditos, ¿no? Para correr esa carrera de Nürburgring, y cuando vieron pasar el Torino,
Los Mercedes decían, ¿y este auto? Y la Maserati decían, ¿y este auto? Y la Ferrari decían, ¿y este auto? Y el auto estaba preparado para correr esa carrera. Todos se preguntaban, ¿cómo puede ser que ese auto digamos, armado en Argentina, hecho en Argentina, pudiera superar a todos esos autos? Perón le dio mucha importancia a esto de los juegos de Evita, a esto de la vacunación, a esto de lo que les decía recién del carnet sanitario, esto de, sí, vacunación, toda esa historia. Diego Maradona, Pascual Pérez, un boxeador chiquitito que también lo llevaba a él a todos lados. El Mono Gatica, también creo que en peso mosca, que después muere atropellado por un colectivo porque terminó en la ruina. Era un excelente boxeador mosca y termina vendiendo pralín en los colectivos y se cae de uno porque estaba borracho y lo lleva por delante un colectivo. Vean la película porque está buenísima. Gatica, el Mono, creo que la dirigió. Bueno. Pino Solanas. No. ¿O no? No. ¿No? ¿No de Pino? No. El que canta Fuiste mío un verano, ¿cómo se llama? Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, claro. Leonardo Fabio. Vean esa película porque te toca. Pero le dio mucha importancia a la escuela técnica, a las escuelas técnicas, a la importancia de la fuerza del trabajo. Nosotros volvimos a tener, así como Hitler tenía el auto del pueblo, nosotros teníamos el auto del pueblo y era justicialista. El auto justicialista también está exhibido ahí en el Museo de la Industria. Bueno, después vamos a ver ahí un poquito de las leyes en las presidencias de Perón. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Se me fue la mano con la efusividad hoy, los entiendo. Pero bueno. Nos vemos en la próxima clase, entonces. El miércoles que viene. Fíjense bien ahí en la parte de las leyes, en la 26046 y en la 26026. Fíjense ahí bien qué dice la escuela, cómo empiezan a ser las escuelas, los modelos neoliberales, la época un poquito de Menem, de Kirchner, la ley de educación sexual integral en las escuelas, el fondo de incentivo docente, eso fue importante. ¿Estamos? Les quiero enviar un abrazo grande a todos, se nos va a terminar el tiempo, muchas gracias por estar. Sé que bueno, que algunos han tenido ahí la burbuja, uno ha tenido con el profe Godoy, que me envió un mensaje recién. Bueno, nada más. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias por estar, por escuchar. Chao, gracias. Chao, profe. Profe.